autor de Santiago The author of James le hizo bien claro made this very que clear. el problema estaba porque Satanás estaba allí. Because the problem was because Satan was there. Entonces tú no te puedes dejar engañar. And so you cannot be fooled. Tú no puedes tener los ojos cerrados You a esta cannot have your realidad. eyes closed to this Tú reality. tienes que saber You need to know que quien está detrás de todo lo que tenga que ver con conflictos that the one behind anything that has to do with conflict se llama is Satanás, Satan, la serpiente the antigua, old serpent. y que la idea de él And that his idea es dañar las relaciones, is to destroy the y relationship. lo que él pretendía And what he pretended era dañar las relaciones entre hermanos. was to ruin the relationship between brothers. Porque está bien que él dañe las relaciones los que están allá afuera. Because it's fine that they ruin the relationship between those Se out pudiera there. considerar que ellos están ignorantes a la verdad. We could consider that those out there are ignorant to the truth. Pero nosotros que estamos aquí adentro, But us who are here, usted no puede permitir que el diablo lo eche a pelear. you cannot allow the devil to make you fight. Usted no puede permitir que el diablo lo ponga en enojo con el que está a su lado. You cannot allow the devil to make you mad with the person. El apóstol Pablo dijo que todos bebimos de una misma copa, Paul said that we all drink from one cup, que todos hemos bebido de una misma sangre, that we all have come from one blood, que tú has sido lavado con la misma sangre que yo, that you have been washed with the same blood as que I, yo fui lavado con la sangre del cordero, that I was washed with the blood of the y Lamb, que tú también has sido lavado con la sangre del cordero. that you were also washed with the blood of the Si Lamb. nosotros entendemos esta verdad, If we understand this truth, entonces nosotros nos podemos levantar, that we can get up, nosotros podemos levantar el estandarte del evangelio that we can lift up the standard of the gospel, y podemos hacerle guerra a Satanás y los demonios. and we can make war to demon and the Satan. ¿Sabe por qué? You know why? Porque hasta que nosotros no nos unamos como hermanos y hermanas, Because until we do not unite as brothers and sisters, nosotros no podemos hacerle guerra al diablo. we cannot war against Satan. Nosotros no podemos hacerle guerra a los demonios. Cannot war against the demons. Porque aún Satanás y los demonios, Because even Satan and the demons, ellos están unidos juntamente they are united together. y ellos son inseparables. And they are inseparable. Usted no puede separar un demonio del otro, You cannot separate one demon from another. porque ellos están unidos bajo una misma causa. Because they are united under the same cause. Y nosotros en esta iglesia, And us in this church, nosotros levantamos guerra contra el diablo y los we demonios. war against Satan and the demons. Pero usted tiene que saber But you need to know que para usted hacerle guerra al diablo y los that demonios, for you to war against Satan and the demons, usted tiene que estar en paz con el hermano que se sienta a su lado. you need to be at peace with the brother that sits next to Porque you. si usted no está en paz con el hermano que se sienta a su lado, Because if you're not at peace with the brother who's by your side, usted ha permitido que el humanismo, el mundo se haya metido dentro de usted. you have allowed that the humanism and the world get into you. Y consecuentemente, Consequently, lo que reina what reigns es la sabiduría humana. is human wisdom. Libro de Santiago capítulo 4 verso 7. James chapter 4 verse 7. ¿Cuánto lo tienen? How many have it? Dice la palabra del Señor, a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. The word of the Lord says, to the glory of the God Father, God Son, and God Holy Spirit. Amen. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. En base a este verso vamos a hablar en el día de hoy, And based on this verse, what we speak today, bajo el tema no te dejes engañar. under the subject, do not let yourself be fooled. En estos versos, en el verso 7 y en el verso 8, In these verses 7 and 8, nosotros venimos a encontrar la esencia del capítulo 4 en totalidad. we are going to find the essence of chapter 4 in its totality. Lo que Dios quería penetrar a lo más profundo de los corazones. What God wanted to penetrate the deepest parts of the hearts, ¿Cuál era la esencia which was the essence de lo que es el sometimiento a Dios? of what is submitting to God. Dios es un Dios de relación. God is a God of relationship. Usted lo va a ver desde el huerto hasta la actualidad. You'll see it from the Eden to present time. Usted va a ver que allá en el huerto, en the garden, en el Dios- huerto del Edén, You'll see in the Garden of Eden que Dios se reveló al hombre, that God revealed himself to man, y la idea de Dios era establecer relación entre
entre el hombre y Dios. And the idea of God was to establish a relationship between him and man. Entonces usted ve la caída del hombre en esa tragedia del pecado. And you see the fall of man and the tragedy of sin. Y entonces vemos en el pueblo de Israel, en el libro de Éxodo, And you see in the book of Exodus, the people of Israel, que Dios le habla al pueblo de Israel de forma muy clara. that God speaks to Israel in a clear way. Dios le dice, yo seré tu Dios He says, I will be your God y ustedes serán mi pueblo. and you will be my people. Dios buscaba establecer una relación. God looked to establish a Se relationship. revela Dios a Moisés God is revealed to Moses, y le dice, yo soy el que soy. and he says, I am who I am. Y desde allí establece una relación con Moisés. And from there he establishes a relationship with Moses. La muy buena relación de Moisés y Dios The very good relationship between Moses and God lleva a Moisés a ser uno de los hombres muy destacados en la antigüedad. takes Moses to be a very outstanding man in the Old Testament. Un hombre que hizo grandes cosas en Dios. A man who did great things in God. Hizo grandes maravillas. He did great wonders. Y cuando usted ve esta realidad de Moisés en Dios, And when you see this reality of Moses and God, usted sabe que era por la relación de Moisés con Dios. you see that it was because of the relationship between Moses and God. Nunca encuentra usted un hombre en la Biblia And you'll never find a man in the Bible que hizo muchas cosas en Dios that did a lot of things in God y no tenía una relación con Dios. and didn't have a relationship with God. Porque precisamente todo lo que hicieron Because everything they did precisely era a causa de la relación que ellos tenían con Dios. was a cause of the relationship they had with God. Significa que todo viene a circular en torno a quién es Dios. Meaning that everything revolves around who God is. Y que todo lo que Dios hace con el hombre And everything God does with man es en busca de que el hombre pueda tener una estrecha relación con él. is looking for God, for the man to have a close relationship with him. Dios no está interesado en otra cosa más con el hombre. God isn't interested in anything else with man. Solo de que el hombre pueda tener una buena relación con él. Just that man could have a good relationship with him. Porque esta ha sido la idea de Dios desde el momento en que Dios creó al hombre. Because this was the idea of God since the moment he created man. Cuando el enemigo llega al huerto, When the enemy comes to the garden, tergiversó, trató de tergiversar he distorted, he tried to distort lo que Dios quería que el hombre y él tuvieran. what God wanted him and man to have. Lo que usted ve en la Biblia que Satanás destruyó en el huerto What you see in the Bible that Satan destroyed in the garden fue precisamente la relación del hombre con Dios. was precisely the relationship between man and God. Porque él envidiaba ese tipo de relación de Dios y hombre y Dios. Because he was envious of that relationship between God and man and God. Porque él sabía que Dios y el hombre eran cosas sobrenaturales. Because he knew that man and God were supernatural things. Y él no le agradaba la idea de lo sobrenatural en combinación con lo natural. And he didn't like the idea of the supernatural combined with the natural. Porque él sabe que tarde que temprano usted une lo natural con lo sobrenatural. Because he knew that sooner or later, if you unite the natural with the supernatural, Lo sobrenatural viene a apoderarse totalmente de lo natural. the supernatural takes total control of the natural. Y cuando usted viene a abrir los ojos, And when you open your eyes, usted anda en terrenos y en ámbitos sobrenaturales. you are in terrain that's supernatural. Esta es la verdad escritural. This is the scriptural truth. Esto es lo que Satanás evadió de que el hombre tuviera en el huerto. This is what Satan evaded that man had in the garden. A causa de esto la serpiente habló al hombre. And cause of this, the serpent spoke to the man. A causa de esto Dios envió a su hijo amado Cause to this, God sent his beloved son, para que él pudiera restablecer so he could reestablish lo que era la relación de Dios y el hombre. what was the relationship between God and man. Viendo el interés profundo de Dios Was seeing the deep interest of God, de establecer relaciones con el hombre. of him establishing relationship with man. Usted ve la muerte vicaria de Jesús en el Calvario. You see the death of Jesus in Y Calvary. cuando usted ve esa muerte allí vicaria en el Calvario, When you see that death in the Calvary, antes de Jesús morir en la cruz, before Jesus dying on the cross, cuando su madre estaba allí presente al frente de él, when his mother was present before him, él le habla a uno de los he discípulos speaks to one of the disciples y le habla a ella también. and speaks to her as well, Y le dice a ella, and says to her,
madre, mother, he aquí tu hijo, here's your son, hijo, son, he aquí tu madre. here's your mother. Y buscó establecer relación entre familias. And he looked to establish relationship between families. O sea que el tema de relación So the topic of relation es un tema de Dios, is a term of God. es un tema celestial. It's a subject that's celestial. Por eso es que usted ve que Satanás busca destruir las relaciones That's why you see Satan tries to destroy relationship entre hijos y padres, between sons and fathers, porque él está buscando because he's looking for deshacer todo lo que tenga que ver con relación to destroy anything that has to do with relationship, y consecuentemente and consequently poder destruir to be able to destroy lo que tenga que ver con relación con Dios. what has to do with relationship with God. Él sabe que siempre que hay una relación en el hogar destruida, He knows that every time there's a destroyed relationship in a home, siempre termina repercutando sobre el ámbito espiritual. there's always a spiritual repercussion. Y como tal, Satanás busca destruir el ámbito de relaciones maritales, And as such, he tries to distort and destroy marriages. porque él sabe que está tratando de destruir lo que es establecido por Dios. Because he knows that he's trying to destroy what is established by God. Sobre todas las cosas, Over all things, el interés de his él interest es lograr destruir la relación del hombre con Dios. is to try to destroy the relationship between God and man. De que el hombre pueda tener una perspectiva muy distinta a la realidad de lo que es Dios. That man could have a totally different perspective to the reality that is God. Consecuentemente, él ha logrado influenciar. Consequently, he's achieved to influence. Él ha logrado influenciar en todas las esferas habidas y por haber. He's achieved to influence in all the atmospheres that exist. Él ha logrado influenciar en el aspecto religioso. He's achieved to influence in the religious aspect. Él ha logrado influenciar sobre los pensamientos de los hombres. He's achieved to influence the thinking of men. Y finalmente ha logrado influenciar sobre la vida espiritual de los hombres. And finally, he's achieved to influence the spiritual life of men. Cuando usted comienza a ver el capítulo 4, verso 1 en adelante del libro de Santiago, When you start to see chapter 4, verse 1 and on in the book of James, la Biblia comienza a relatar una situación que había en medio de esta congregación. the Bible starts to speak about a situation that was in the middle of this congregation. Él comienza a presentar una perspectiva que había precisamente en esta iglesia, He starts to present a perspective that was actually taking place in this church. el cual era de índole carnal. That was a carnal type. Y él habla en el verso 1 y dice, And he says in verse 1, ¿de dónde vienen las guerras from whence come wars and fightings among you, y los pleitos entre vosotros? and wars among you? ¿No es de vuestras pasiones, Come they not hence, even from your lusts that war in your members? las cuales combaten en vuestros miembros? That war in your members? Codiciáis Ye lust, y no tenéis, and have not. Ye matáis kill, y ardéis de envidia and desire to have, y no podéis alcanzar. and cannot obtain. Combatís Ye fight, y lucháis, and war, pero no tenéis and yet ye have not, lo que deseáis, because ye ask not. porque no pedís. Because ye ask not. Pedís Ye ask, y no recibí, and receive not. porque porque pedís mal, Because ye ask amiss, para gastar en vuestros deleites. that ye may consume it upon your lust. Verso 4, el autor se desglosa Verse 4, the author speaks out. y él habla, oh almas adúlteras, And he says, ye adulterers and adulteresses, ¿no sabéis que la amistad del mundo know ye not that the friendship of the world es enemistad contra Dios? is enmity with God? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo Whosoever therefore will be a friend of the world se constituye enemigo de is the Dios. enemy of God. ¿O pensáis que las escrituras dicen, mano, Do you think that the scripture saith in vain? el espíritu que él ha hecho morar en The vosotros spirit that dwelleth in us nos anhela celosamente? lusteth to envy, Pero él da mayor gracia. but he giveth more grace. Por eso dice, Wherefore he saith, Dios God resiste a los soberbios resisteth the proud, y da gracia a los humildes. but giveth grace unto the humble. Imagínense, nandisalio.
En esa última frase In that last phrase del verso 6, of verse 6, Dios resiste a los soberbios God resists the proud, y da gracia a los humildes. but giveth grace upon the humble. Presenta la esencia del problema que había, Presents the essence of the problem that was taking place. que era que estos individuos It was that these individuals caminaban bajo la sabiduría were walking under the wisdom, humana. the human wisdom. Allí radicaba el problema de todo el libro de Santiago, There lied the problem of all the book of James, que estos individuos caminaban that these individuals walked en base a la sabiduría humana, based on human wisdom, en pro de alcanzar lo que ellos querían alcanzar, and to be able to achieve what they wanted to achieve, sin importar el costo de lo que esto implicara. without putting to mind, without thinking about the cost that this may have taken. Por eso dice el autor de Santiago en el verso 1, That's why the author says in verse 1, ¿de dónde vienen las guerras from whence come wars and fightings among y you, los pleitos entre vosotros? and fightings among you? ¿No es de vuestras pasiones, Come they not hence, las cuales combaten en vuestros miembros? even of your lusts that war in your members? Explica la situación. Codiciáis, This book, he explains the situation. codiciáis Ye lust y no tenéis, and have not. matáis Ye kill y ardéis de envidia and desire to have, y no podéis combatir y no podéis alcanzar. and cannot obtain. Combatís y lucháis, Ye fight in war, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. yet ye have not because ye ask not. Y allí está presentando la situación real And there he's presenting the real situation en medio de la sabiduría humana de los hombres. in the middle of the human wisdom of men. Debemos de entender muy claro, We have to understand clearly, como dije anteriormente, as I've said previously, Satanás había influenciado, Satan had influence. había influenciado en todos los aspectos. He influenced in all aspects. Desde el huerto en adelante, From the garden on, usted lo va a encontrar a él influenciando en todas las esferas. you'll find him influencing in all atmospheres. Usted lo va a encontrar a él influenciando sobre el aspecto religioso, You find him influencing in the religious aspect, en el aspecto in social the social aspect, y sobre todo en el aspecto espiritual. and especially in the spiritual La idea aspect. de él es poder cautivar esas áreas. The idea of him is to be able to captivate those areas. Porque si él logra cautivar en esas Because áreas, if he reaches to captivate those areas, entonces logra controlar la humanidad por completa. then he is able to control the whole humanity. Satanás sabe que dentro de estos cuatro puntos que he mencionado Satan knows that within all these 4 points I mentioned se encuentra la realidad is the reality de lo que es la causa del hombre como tal. of what is the cause of man as such. En el ámbito filosófico, In the philosophical cual ambient, revela sus creencias y su modo de pensar. which reveals its way of thinking and its belief. En el aspecto social, The social aspect, cual revela las relaciones entre uno y otro. which reveals the relationship between one and another. En el aspecto religioso, In the religious aspect, cual habla sobre la fe de los which hombres. speaks about the faith of men, Y en lo que es and in which is el área espiritual, and the spiritual area, cual revela de forma directa el contacto con Dios. which reveals the contact with God. Y desde el huerto del Edén hasta ahora, And from the Garden of Eden to now, Él ha logrado hacerlo en la vida de muchos individuos. he's reached to do it in the lives of many Lo logró individuals. hacer en medio de esta condición en el cual el autor de Santiago habla. He's achieved to do it in this condition which James is talking about. Y Él presenta lo que ellos estaban en el combate y la guerra que ellos estaban. And he presents the combat they were in. Ellos estaban en guerras. They were in wars. Y la causa de la guerra de ellos And the cause of their wars era en pro de su amor propio. was because of their own love. ¿Sabe por qué? You know why? Porque al fin y al cabo, Because at the end of the day, lo único que ellos querían lograr the only thing they wanted to achieve era alcanzar lo que ellos querían hacer. was to reach what they wanted to do. Esta es la demostración absoluta This is the absolute demonstration de lo que es el amor hacia sí mismo, of what is the love to oneself, lo cual la Biblia llama un gran pecado. which the Bible calls a great sin, Que los hombres sean centralizados which men could be en centralized lo que es ellos mismos. in themselves. La Biblia nos manda amar a nuestro prójimo The Bible tells us to love our neighbors por encima de nosotros mismos over ourselves, y que nosotros debemos de primero amar a los demás and that we should love others first antes de amarnos a nosotros mismos, before loving ourselves, y que esta es la verdad de la Biblia. and that this is the truth of the Bible. La Biblia nos dice amaos los unos a los The otros, Bible says love one another. pero el concepto que había en esta situación en el cual el autor de Santiago
trata But the concept that was taking place in this situation James is talking era una about situación de egocentrismo, was an egocentric situation, el cual denotaba el amor propio del hombre hacia sí mismo which denoted the love, the self-love of man between himself y lo que éste quería alcanzar sin importarle cuál fuera el and costo. what this man wanted to reach no matter what the cost. Que ellos querían lograr lo que ellos quisieran, That they wanted to reach what they wanted. quitando del medio todo el que pudiera estar al frente, Removing from the way anybody who could be in the way. con el único objetivo de ellos alcanzar lo que ellos anhelaban alcanzar. With the only objective to reach what they wanted to reach. Por eso es que usted ve que el autor de Santiago That's why you see that the author of James comienza a hablar sobre un tema de sabiduría humana, starts to speak about a human wisdom. porque esta es la sabiduría de los hombres. Because this is the wisdom of men. La sabiduría de los hombres está anclada The wisdom of men is anchored en lo que es el amor hacia sí mismo, in which is the love in oneself. y lo que es el amor hacia sí mismo, And self-love, cuál es el centro total de la humanidad, which is the center of humanity. y es donde los hombres intelectuales basan su sabiduría, And is where intellectual men have their wisdom. y es donde los hombres de esta tierra basan sus criterios. And it's where the men of this earth base their criteria. Y cuando nosotros vemos esta realidad, And when we see this reality, usted ve un contraste you see a contrast, total, a total contrast. lo que es la sabiduría humana The human wisdom y lo que es la sabiduría and espiritual. what is spiritual wisdom. Dos cosas que nunca se pueden mezclar, Two things that can never mix. porque el hombre sabio, Because the wise man, la Biblia no lo define como un hombre pudiente de forma económica. the Bible doesn't define it as somebody who's rich. El hombre sabio, The wise man, la Biblia lo describe como aquel que teme a Dios, the Bible describes it as one who is fearful to God. y que el temor a Dios es el comienzo de toda sabiduría. And that the fear of God is the beginning of all wisdom. Significa que donde quiera que hay hombres que temen a Dios, Meaning that wherever there are men that fear God, allí están los hombres sabios de la tierra. there are wise men on earth. Pero los hombres intelectuales y la sabiduría humana But the intellectual men and human wisdom jamás lo van a basar en el temor a Dios. are never going to base it on the fear of God. Ellos lo basan en lo que ellos saben hacer. They base it on what they can do. Ellos lo basan en lo que ellos pueden alcanzar. They base it on what they can achieve. Ellos lo basan en lo que ellos pudieran lograr a través de su esfuerzo propio. They base it on what they can do through their own efforts. Note que la sabiduría humana de los hombres Notice that the human wisdom of men te envía que tú te esfuerces para tú ser rico. makes you go and put effort so you can become rich. Te habla de tu poder alcanzar riquezas en la tierra. Speaks about you being able to reach richness on earth. Y para tú poder ser un hombre exitoso en la And tierra, for you to be a successful man on earth, tú tienes que haber alcanzado muchos bienes en la tierra. you have to have had a lot of material things on earth. Tú tienes que haber alcanzado hacer mucho sobre cosas sobresalientes que otros no lo hicieron en la tierra. You have had to have reached, been able to do a lot of outstanding things other people couldn't have done. La sabiduría humana de los hombres Human wisdom denota esto como hombres exitosos. denotes this as successful men. La Biblia lo presenta como un problema radical espiritual. The Bible presents it as a total radical spiritual problem. Por eso el autor de Santiago de forma inmediata That's why the author of James in an immediate way comienza a atacar este dilema de sabiduría de los starts hombres. to attack this dilemma of human wisdom. Y él comienza a hacer saber la verdad que es lo escritural, lo que presenta la Biblia. And he starts to let you know the scriptural truth the Bible presents. Y le habla diciendo en el verso 4, And he speaks saying in verse 4, oh almas adúlteras, ye adulterers and adulteresses, ¿no sabéis que la amistad del mundo know ye not that the friendship of the world es enemistad contra is Dios? enmity with God? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo Whosoever therefore will be a friend of the se world constituye enemigo de is Dios. the enemy of God. Aquí toma suito calio que gua. ¿Por qué Dios hablaba de esta manera? Why was God speaking this way? Porque ellos habían aceptado la sabiduría humana. Because they have accepted human wisdom. Ellos habían aceptado la sabiduría humana They have accepted human wisdom. y en base a esto ellos estaban caminando. And based on this were they walking. En base a esto ellos estaban actuando. And based on this they were acting. Pero note lo siguiente, lo polémico que es la sabiduría humana. But notice the following, how polemic the human wisdom is. Que
los llevó a ellos a las guerras entre sí mismos, that started taking them to war between que los themselves, llevó a ellos entre pleitos entre sí mismos. that took them into fightings between Y la themselves. causa del por qué los pleitos y las And the guerras cause of the wars and the fight era causa de la sabiduría humana, was because of human wisdom. porque la sabiduría humana Because human wisdom ha llevado aún a naciones a guerras. has taken even nations to war. Usted ve las naciones del mundo. You see nations of the world. Note la sabiduría humana lo que ha creado. Notice what the human wisdom has created. Desató una primera guerra mundial. It made a first world war. Desató una segunda guerra It mundial. unleashed a second world war. Y si nosotros nos descuidamos, And if we keep going, pudiera desatar una tercera guerra we could mundial. have a third world war. La realidad es que los hombres y las naciones The reality is that men and nations entran en pleitos, come in between wars, entran en come conflictos in conflict a causa de la sabiduría humana. as a cause of the human wisdom. Porque todos están buscando su propio bien. Because everyone is looking for their own good. Y la sabiduría humana And the human wisdom está centralizada is centered en alcanzar nuestro propio in bien, reaching our own good sin importarnos without caring a quien nosotros quitamos del medio about who we remove from the way para nosotros poder for alcanzarlo. us to achieve it. Santiago, el autor de Santiago, The comienza a hablar. Author of James starts to speak. Y él le dice: oh almas adúlteras, And he says, ye adulteresses and ¿no adulterers, sabéis que la amistad con el mundo don't you know that the friendship of the world es enemistad contra is Dios? enmity with God? Ustedes han You aceptado have accepted el sistema del mundo. the system of the world. Ustedes han You aceptado have accepted el sistema secular. the secular system. Ustedes han aceptado el You have- humanismo. You have accepted humanism. Cuando ustedes han hecho When esto, you've done this, ustedes han entrado en conflicto con Dios. you've entered in conflict with God. Porque lo que es de Dios Because what is of God no tiene mezcla con lo secular. doesn't mix with the secular. Porque lo que es de Dios Because what is of God no tiene mezcla con lo que es de este mundo. doesn't mix with what is of this world. Le llama el autor de Santiago a The ellos author of James says, almas adúlteras. ye adulterers, Porque ellos estaban mezclando una cosa because they were mixing one thing con la otra. with the other. Cuando usted ve lo que hay en medio de este capítulo 4, When you see what is in middle of this chapter, usted ve un gran problema. you see a big problem. Usted ve una gran You situación. see a big situation. Porque estamos hablando con sabiduría. Because we're talking about wisdom. Porque hablamos sobre este tema de lo que es la sabiduría. Because we're talking about the subject of Sin wisdom. embargo, el tema de lo que es sabiduría Nevertheless, this wisdom nada tenía que ver con lo que era espiritual. had nothing to do with what was spiritual. Significa que la sabiduría de la tierra Meaning that the wisdom of earth, nada tiene que ver con la sabiduría espiritual. nothing has to do with spiritual Nosotros no wisdom. podemos mezclar una cosa con la We otra. cannot mix one thing with the other. Porque al hacerlo, Because doing it, usted puede terminar siendo un adúltero. you can finish up being an adulterer. Note lo que había pasado en medio de este conflicto. Notice what happened in the middle of this conflict. Hombres aparentemente sabios Men apparently who were que wise, estaban desviados de Dios that were deviated from God, y que ellos no habían podido tener una resistencia and they couldn't have a resistance en cuanto a lo que era la situación que se había levantado, in which was the situation that had come up. que ellos se habían mezclado en medio de todo That they've been mixed in the middle of everything sin importarle la realidad de lo que Dios pudiera decir. without caring the reality that God could say. Yo quiero que usted comience a notar lo siguiente, I want you to notice the following. que todo el mundo admira la sabiduría. That everyone loves wisdom. Cuando usted ve una persona que usted juzga sabia, When you see a man that you say is wise, usted dice que es sabio esa persona. oh, how wise this person Qué is. consejo tan sabio. What a wise advice. Le llena de gran It admiración. makes you be admirable. Pero yo quiero que usted entienda But I want you to understand que aquello que es admirable para muchos that is admirable too much, y que es de esta and tierra, that is of this earth, Dios no lo mira con admiración. God doesn't look at it as admiration. Porque había habido una influencia Because there had been an influence directamente por medio de la serpiente, directly from the serpent, directamente de parte de Satanás, directly from part of que Satan, había afectado de manera directa that had affected directly lo que era la sabiduría humana de los hombres, what was the human wisdom of men, y que al haber afectado la sabiduría humana de los hombres, and by affecting the human wisdom of men, lo llevó a ellos a apartarse de Dios made
made them deviate from God y a cometer adulterio and espiritual. commit spiritual adultery. De forma inmediata el autor de Santiago habla In an immediate way, the author of James speaks y le dice, oh almas and adúlteras, said, the adulterer. ¿no sabéis que la amistad con el mundo Don't you know that the friendship with the world es enemistad contra is Dios? enmity with God? Someteos pues a Dios, Submit yourselves to God. resistid al diablo Resist the devil, y huirá de vosotros. and he will flee from you. En el verso In 7 verse 7, es la primera vez que el autor de Santiago habla del diablo. it is the first time the author of James speaks of the devil. En los versos In anteriores, the previous el verses, conflicto era por la sabiduría humana. the conflict was because of human wisdom. Pero él ahora en el verso But 7 now in verse 7, entra el autor del problema. that comes the author of the problem. Él trajo a colación quién era el problema que lo causaba. He makes the who caused the problem. Y el que estaba causando el problema And the one who was causing the problem no era otro wasn't none sino el diablo. but the Satan. Dale la mano a alguien Give your hand to y somebody dile el que causa el problema and tell who the one who causes the problem. es el diablo. It's the devil. El autor de Santiago lo hace claro. The author of James makes it Y clear. él comienza a exponer a la luz And he starts to expose to the light la maquinaria y la forma de Satanás obrar. the way of Satan to work. Lo que él estaba haciendo notorio What he was making notice era la realidad was the reality que toda la influencia previa that all the previous influence había sido el resultado had been the result de un personaje siniestro of a sinister person llamado Satanás, named Satan, conocido como el diablo, known as the devil, la serpiente the antigua, old serpent, Belial, Belial, Belzebú. Beelzebub. Este personaje This person era el autor de todas las situaciones negativas que había. was the author of all the negative Las situations. guerras eran creadas por él. The wars were created by him. Los pleitos eran creados por The él. fights were created by him. Los celos eran creados por él. Jealousy was created by him. La envidia era creada por él. Envy was created by him. Todo lo que se estaba moviendo en esta ocasión Everything that was moving in this situation era la causa de una directa influencia de la serpiente. was a cause of a direct influence of the serpent. Y el autor de Santiago no se quedó callado. And the author of James did not stay shut. Y yo no me voy a quedar callado. And I will not stay shut. Nosotros vamos a exponer a la luz We're going to expose to light la realidad de quién opera detrás del the escenario. reality of who operates behind ¿Quién es scenes. el que crea las guerras en medio de The la iglesia? the one who creates wars in church. ¿Quién es el que pone hermano contra hermano? The one who puts brother between brother. ¿Quién es el que pone a pelear el uno con el otro? The one who makes other people fight with Tal each other. vez usted no lo sabía, Maybe you didn't know it, pero hoy usted lo va a but saber. today you will know it. Que cada vez que usted entra en un conflicto con un hermano, That every time you come into conflict with a el brother, causante de esto no es otro the cause isn't anybody else sino Satanás, but Satan, la serpiente the antigua. old serpent. Tú no puedes ignorar ese punto. You cannot ignore that point. Tú no puedes ignorar You cannot ignore que cuando tú entras en problema con un hermano o hermana, that when you come into conflict with a brother or sister, ¿quién está detrás de todo eso? the one behind all of that, ¿Sabe cómo se you llama? know what his name is? Satanás. Satan. Satanás. Satan. Satanás. Satan. Satanás. Satan. Que no es el hermano, That is not the brother. que no es la hermana, It's not your que el que sister. levanta el conflicto The one who puts up the conflict es Satanás. is Satan. Recuerdo hace muchos años I atrás, remember many years ago donde Dios me dio el doctorado en liberación. when God gave me the doctorate in deliverance. Recuerdo que ministraban a un hombre poseído por demonios. I remember I was ministering a man who was demon possessed. Tenía cantidades de demonios. He had many demons. En mi experiencia And personal, it's personal experience. hasta ese momento Until that moment, había sido la persona más terrible que yo le había ministrado liberación. it was the most terrible person who I ministered. Había violado todas sus hijas. He raped all of his children. Se vestía de mujer, ropa interior de mujer. He would dress with intimate women clothes. Así salía a las calles a buscar niñas. He went out to the streets to look for girls. Me contaba él que tenía relaciones sexuales con animales. He told me that he had sexual relationships with animals. Había nombrado como 17 animales. He had named 17 animals. Entre ellas gallinas, Within chickens, entre ellos cerdos. pigs. Había tenido relaciones sexuales con cuantos animales usted pueda nombrar. He had a sexual relationship with any animal. Cuando estoy ministrando a este caballero, When I'm ministering this man, estaba yo y otro hermano. it was me and another Y brother.
solo estaba Noel y yo. And it was just me and him. Aquel hermano le llamábamos Domingo. The other brother we called Domingo. Y cuando estamos allí ministrando al hermano While we were ministering the man que estaba en el suelo, that was on the floor, llevábamos como 2 horas y media allí. we had 2 hours there. 2.5 hours there. 2 horas y media. Ministrando sobre este hombre. Ministering over this De man. forma violenta, aquel hombre estaba poseído por el diablo. In a violent way, he was possessed by the Y en devil. una, el hermano que anda conmigo And in one time, the brother who was with me, me habla y me dice, hermano Marlon, póngale la corbata. he says, Brother Marlon, put your tie on him. En ese tiempo In that time, veníamos surgiendo con la manifestación we were surging up with the que manifestation le ponieron la corbata encima a los endemoniados, that we would put our tie on top of the demonized. y cuando se la quitaba del cuello And when it was removed from their neck, le decía Éfata, we said Ephata, y eran desatados, eran libres. and they were free. Y él me decía, hermano Marlon, póngale la corbata al hermano. And he said, Brother Marlon, put your tie on Y en him. una yo le hablo algo a él And in one time, I spoke something to him, y él me habla algo para atrás. and he said something back. En fracciones de In segundos seconds, comenzamos en un dilema, en una polémica él y yo. we start in a problem, him and I. Escuche la situación en la que estábamos. Look at the situation. Estábamos sujetando al hombre en el piso. We were subjecting the man on the floor. Nadie lo podía sujetar. Nobody could hold him. Tenía una fuerza violenta increíble. He was an incredible violent force. Solo el hermano y yo estábamos logrando sujetarlo como Dios nos permitió. Only the brother and I were able to hold them the way God led us. Y cuando yo y el hermano comenzamos a hablar, And when the brother and I started to speak, en fracciones de in segundos fraction of seconds, entramos en un dilema, en una polémica él y yo. we started in a polemic, him and I, Hasta que el hermano me dijo, until the brother said, hermano Marlon, mire, Brother Marlon, look, se cuenta que el demonio nos está poniendo a pelear. notice that the devil is making us fight. Ahí caímos en cuenta de lo que estaba pasando. There we realized what was happening. Reprendimos a aquel demonio. We rebuked that demon. Finalmente aquel hombre Dios lo libertó. Finally, the man was liberated. En medio de esta sección de liberación, In the middle of this deliverance session, este demonio this demon trató de ponernos a pelear al hermano y a mí. tried to make us fight the brother and I. Cuando nosotros estábamos unidos por una causa When we justa. were united between a just cause, La liberación de la vida de este the hombre. deliverance of this man. Pero el demonio But the devil trató de echarnos a pelear. tried to make us fight. Yo quiero que tú veas la I realidad want you to see the de reality quién es el causante de los pleitos. of who is the causer of the fights. Que quien te pone a pelear con tu esposo The one who makes you fight with your y husband. quien te pone a pelear con tu esposa And the one who makes you fight with your wife. no es otro sino el diablo. It isn't anybody else but the devil. El autor de Santiago The author of James le hizo bien claro made this very que clear. el problema estaba porque Satanás estaba allí. Because the problem was because Satan was there. Entonces tú no te puedes dejar engañar. And so you cannot be fooled. Tú no puedes tener los ojos cerrados You a esta cannot have your realidad. eyes closed to this Tú reality. tienes que saber You need to know que quien está detrás de todo lo que tenga que ver con conflictos that the one behind anything that has to do with conflict se llama Satanás, is Satan, la serpiente the antigua. old serpent. Y que la idea de él And that his idea es dañar las relaciones. is to destroy the Y relationship. lo que él pretendía And what he pretended era dañar las relaciones entre hermanos. was to ruin the relationship between brothers. Porque está bien que él dañe las relaciones los que están allá afuera. Because it's fine that they ruin the relationship between those Se out pudiera there. considerar que ellos están ignorantes a la verdad. We could consider that those out there are ignorant to the truth. Pero nosotros que estamos aquí adentro, But us who are here, usted no puede permitir que el diablo lo eche a pelear. you cannot allow the devil to make you fight. Usted no puede permitir que el diablo lo ponga en enojo con el que está a su lado. You cannot allow the devil to make you mad with the person. El apóstol Pablo dijo que todos bebimos de una misma copa. Paul said that we all drink from one cup. Que todos hemos bebido de una misma sangre. That we all have come from one blood. Que tú has sido lavado con la misma sangre que yo. That you have been washed with the same blood as Que I. yo fui lavado con la sangre del cordero. That I was washed with the blood of the Y Lamb. que tú también has sido lavado con la sangre del cordero. That you were also washed with the blood of the Si Lamb. nosotros entendemos esta verdad, If we understand this truth, entonces nosotros nos podemos levantar. that we can get up. Nosotros podemos levantar el estandar del evangelio. That we can lift up the standard of the gospel. Y podemos hacerle guerra a Satanás y los demonios. And we can make war to demon and the Satan. ¿Sabe por qué? You know why? Porque hasta que nosotros no nos unamos como hermanos y hermanas, Because until we do not unite as brothers and
sister. Nosotros no podemos hacerle guerra al diablo. We cannot war against Satan. Nosotros no podemos hacerle guerra a los demonios. We cannot war against the demons. Porque aún Satanás y los demonios, Because even Satan and the demons, ellos están unidos juntamente. they are united together. Y ellos son inseparables. And they are inseparable. Usted no puede separar un demonio del otro. You cannot separate one demon from another. Porque ellos están unidos bajo una misma causa. Because they are united but under the same cause. Y nosotros en esta iglesia, And us in this church, nosotros levantamos guerra contra el diablo y los we demonios. war against Satan and the demons. Pero usted tiene que saber But you need to know que para usted hacerle guerra al diablo y los demonios, that for you to war against Satan and the demons, usted tiene que estar en paz con el hermano que se sienta a su lado. you need to be at peace with the brother that sits next to you. Porque si usted no está en paz con el hermano que se sienta a su lado, Because if you're not at peace with the brother who's by your side, usted ha permitido que el humanismo, el mundo, se haya metido dentro de usted. you have allowed that the humanism and the world get into you. Y consecuentemente, Consequently, lo que reina what reigns es la sabiduría humana. is human wisdom. Y el autor de Santiago The author of St. James dice: resistid al diablo, says, resist the devil, él huirá de and he vosotros. will flee from Tú you. tienes que resistirlo a You él. need to resist him. De la única manera que Satanás corre The only way Satan runs es cuando tú lo resistes. is when you resist him. Si tú lo resistes, If you resist him, si tú if resistes you resist el sistema the system religioso that's religious de los hombres, of the men, si tú resistes if you resist el sistema the system, pagano, pagan system, secular, secular system, mundano the worldly de system este mundo, of this world, tú te levantas firme, you are firm te le standing. hace guerra al diablo You make war against the devil y le hace guerra a los demonios. and war against the demons. Pero ¿sabe qué? But you know what? ¿Cuál es el problema más grave? What's the biggest problem? Que los hombres That the men, nos gusta danzar, we like to dance, nosotros nos gusta correr, we like to run, pero no resistimos al diablo. we don't resist the devil. Nosotros nos gusta danzar. We like to dance. Oh, qué lindo que usted dance. Oh, nice that you dance. Pero si usted va a danzar aquí, But if you're gonna dance here, para que cuando usted salga de aquí, so when that you live here, a usted lo hagan pedazo, the devil make you pieces, entonces no dance, then don't dance. no dance, Don't dance. no hable en lenguas. Don't speak in tongues. Yo prefiero que usted no hable I'd lenguas rather you not speak in tongues y que usted resista al diablo. and that you resist the devil. Yo prefiero que usted no diga nada, I'd rather you not say anything, pero que usted resista al diablo. but you resist the devil. Yo prefiero que usted se quede quieto, I'd rather you stay still. que la gente diga está apagado, That people say, oh, he's off. pero que usted resista la prueba. But that you resist the test. Porque hay un mandato de Dios. Because there's a mandate of God. Y el mandato de Dios fue muy claro. And the mandate of God was clear. Resistid al diablo. Resist the devil. ¿Qué era lo que Dios quería? What did God Dios want? quería resistencia. God wanted resistance. ¿Para qué? For what? Para mantener las To relaciones. make the relationship. Si usted no resiste en el matrimonio, If you don't resist in your marriage, usted no permanece casado. you will not stay married. Si usted no resiste en el noviazgo, If you don't resist in your relationship, usted no logra casarse. you're not going to be able to be married. Si usted no resiste a sus hijos, If you don't resist your children, usted los saca y lo bota de la casa. then you take them out of your house. Todo equivale a resistencia, Everything equals to resistance, aún para lo secular. even to the secular. Usted quiere alcanzar un doctorado, You want to get a doctorate, usted tiene que estudiar. you have to study. Pero por encima de eso But over that está la is resistencia the a resistance la sabiduría humana, that the human wisdom, el cual te lleva in which takes you a alejarte de to Dios, get away from a God, amarte a ti más que a tu hermano, to love you instead of your brother, y que te lleva and makes you, tarde que temprano sooner than later, a la perdición eterna. go to eternal perdition. Yo no sé si usted puede alabar a Dios, I don't know if you can worship God. pero el autor de Santiago fue muy claro. The author of James was clear. Él le dijo resistir, He said resist. y cuando él hablaba de la And resistencia when he spoke about resistance, era al sistema it was to resist the system de sabiduría humana of the human wisdom de los hombres. of men. ¿Por qué? Why? Porque ella busca influenciar Because she looks to influence en todas las in áreas all the areas, y en todos los medios que ella puede influenciar, all the ways she can influence, con el objetivo with the objective de poder controlar. of being able to control.
Pero el autor de Santiago dijo, But the author of James said, resiste, resist, resiste, resist, resiste, resist, resiste, resist, resiste, resist, resiste. resist. Porque al resistir, Because resisting, el enemigo irá. the enemy will flee. Lo que implica es What it implies is que hay una matemática aquí. that there's a math here. Tú resistes, You resist, Satanás huye. the devil flees. Tú te aguantas, You hold on, tú no te entregas you do not give yourself, y Satanás te deja solo. and Satan leaves you alone. Ahí tenemos el ejemplo perfecto. We have the perfect example. Nuestro maestro, Our master, cuando él caminó sobre la tierra, when he walked on earth, Satanás lo vio, Satan hated him. lo vio. He saw him. Y cuando él lo vio, And when he saw him, él lo quiso tentar. he wanted to tempt him. Y lo tienta en 3 diferentes ocasiones. And he tempts him in 3 different times. ¿Qué hizo Cristo? What did Christ do? ¿Qué hizo? What did he do? Resistió. He resisted. Resistió He resisted la sabiduría humana. the human wisdom. ¿Qué le dijo Jesús? What did Jesus say? Esa no es la sabiduría de Dios. That's not the wisdom of God. La sabiduría de Satanás era The wisdom of God, Satan was influenciar. to influence. Si eres el hijo de Dios, If you are the son of God, haz que esta piedra se conviertan en pan. make the stone turn to bread. Satanás pensó Satan thought que podría ser sabio. that he could be wise. Jesús le dijo, Jesus said, no solo de pan vivirá el hombre, not only of bread will man live, sino de toda palabra que sale de la boca del Dios del cielo. but of every word that comes from the mouth of God. Eso es verdadera sabiduría. ¿Cuánto lo sabe? That is true wisdom. How many know? Él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, That not only of bread shall man live, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. that comes from the mouth of God. Esa es la verdadera sabiduría. That's the true wisdom. Entonces lo llevó al pináculo del templo. And so he takes them to the temple. Tírate de aquí arriba, Throw yourself from here, que a sus ángeles enviará that your angels will come, para que tus pies no tropiecen en piedra. so that your feet do not go over stone. Y él le dijo, no tentarás al Señor tu He Dios. said, you will not tempt the Lord your God. Finalmente Satanás le dijo, Finally, Satan lo said, llevó al monte, he takes them to the bush, y al monte alto, the high mountain. to the al monte, Y cuando lo lleva allí, and we take them there. le dijo, todo esto te daré He said, everything I will give you si postrados me if you adorares. prostrate and worship me. Satanás llegó Satan came con la sabiduría with the wisdom humana. that was human. ¿Usted está entendiendo? Are you understanding? Él llegó con la sabiduría humana He got there with human wisdom y le tiró 3 and tentaciones. gave him 3 temptations. ¿Sabe qué hizo Jesús? You know what Jesus did? Le respondió He responded con la sabiduría divina. with the divine wisdom. A su nombre, To his name. a su nombre, To his name. le habló He says con both sabiduría divina. with divine wisdom. Cuando él le habla con la sabiduría divina, When he speaks with divine wisdom, Satanás se cayó. Satan stayed shut. No sabía lo que iba a hacer. He didn't know what he was going to do. Retrocedió hacia atrás He stepped back con el rabo entre las patas. with his tail between his legs. Yo me voy de aquí I'm gonna leave here porque esto yo no lo aguanto en este lugar. because I can't stand this here. Yo pensé ser sabio. I thought I was wise. Traté de engañarlo. I tried to deceive him. La primera vez lo traté de engañar. The first time I tried to deceive him. La segunda vez igual. Second time the same. Él no cayó en la trampa. He didn't fall in the trap. La tercera vez traté de matarlo, The third de llevarlo a un pacto. The third I tried to make him pack, Pero él lo refutó. but he refuted it. Yo no sé qué sabiduría es esta. I don't know what wisdom this is. Cuando tú estás lleno de Dios, When you are filled with God, que tú has resistido al that you diablo, have resisted the devil, te pasa lo que le pasaba a Jesús cuando él caminaba. what happens to Jesus happens to you. Que cuando éste iba andando, And when he was walking, los hombres judíos, the Jewish men, los the fariseos, Pharisees, lo oían a él hablar. heard him speak, Y decía, ¿qué sabiduría es esta que le ha sido dada? and he said what wisdom was given to him. ¿Sabe por qué? You know why? Porque esa era la sabiduría de un hombre Because this was the wisdom of a man que había resistido al diablo. that had resisted Satan. Y que como él había resistido al And diablo, since he had resisted the devil, Dios lo había llenado de sabiduría del cielo. God had filled him with divine wisdom. Cuando tú resistes al diablo, When you resist the devil, Dios te va a llenar de la verdadera sabiduría. God is going to fill you up with the true Y con wisdom. la sabiduría del cielo, And with the true wisdom of the heaven, tú le haces frente al gobierno de los hombres. you come against the government of
men. Tú le haces frente al gobierno religioso. You come against the religious government. Tú le haces frente al gobierno de Satanás y los demonios. You come against the government of Satan and the Porque tú demons. estás lleno de Dios. Because you are filled of God. Has resistido la prueba. You resisted the trial. Has resistido la tentación. You resisted Y temptation. ahora tú estás listo And now you are ready para guerrear contra el to diablo war against the devil y los and the demonios. demons. Tú no puedes estar preparado para hacer guerra You espiritual cannot be ready to make spiritual warfare si tú no has resistido al diablo. if you haven't resisted the devil. Es más, Actually, si tú no resistes al diablo, if you don't resist the devil, no te metas, no te pongas a buscarlo. don't start looking for him. Don't poke the devil. No lo busques. Si tú no estás listo para resistirlo, If you are not ready to resist him, porque cuando tú lo resistas, because when you resist him, él va a venir con más fuerza. he's gonna come stronger. Y cuando tú lo resistas, When you resist him, él va a venir aún con más fuerza he's gonna come with more strength para romperte to break you emocionalmente, emotionally, para romperte break you espiritualmente spiritually, y hacerte and make you que tú te entregues. that you give yourself. Porque esto es un asunto de poder. Because this is a matter of power. Tú te sujetas You subject yourself, o él busca or sujetarte. he makes you subject him. Lo que usted comienza a ver What you start to see es is que la clave está that the key is en someterse a Dios. submitting before God. Cuando tú te sometes a When you Dios, submit to God, tú puedes resistir. you can resist. Hay quienes no resisten There are those who don't resist porque no se someten. because they don't submit. No se someten a They don't Dios, submit to the God. no se someten a su They iglesia, don't submit to their church. no se someten a sus They don't líderes. submit to their leaders. Consecuentemente, Consequently, usted anda desautorizado. you are without authority. Usted no tiene fuerza. You have no strength. Usted no tiene You autoridad. have no authority. Usted no tiene poder. You have no power. Para usted poder tener For poder you to have power y resistir, and resist, usted se tiene que sujetar a you have to Dios submit to God y a los de la tierra. and those on earth. No me diga Don't tell me que usted se sujeta a Dios, that you submit to God, pero no se sujeta a su pastor. but you don't submit to your pastor. Porque si usted no se puede sujetar a su pastor, Because if you can't submit to your pastor, entonces usted tampoco se puede sujetar a Dios. then you cannot submit to God. No me diga Don't tell me que usted se sujeta a that you Dios submit to God y no a hombres. and not men. ¿Sabe lo que le You decimos? know what we tell you? Carnal. Porque el que no se logra sujetar en la tierra, Because if you don't submit on earth, tú no te puedes sujetar a lo que no ves tampoco. you cannot submit yourself to what isn't on earth. Significa Meaning que este es un tema that this is a matter de sujeción. of subjection. Someteos a Dios. Submit to God. Resistid al Resist diablo. the devil. Porque él sabe Because he knows quién se resiste, that who he resists, quién resiste that who resists y quién está sometido. and who is submitted, Y él sabe quién no resiste and he knows who doesn't resist porque no está sometido. because he's not submitted.